Gracias a mi buen Dios y Padre por este día. Vamos a orar para avanzar en este tiempo que Dios nos regala, en el cual vamos a aprender un poco más de lo que es su palabra. Oremos. Bendito Padre, gracias te doy, mi Dios amado, por este tiempo tan hermoso que nos regalas. Te ruego, Padre, que lo que hagamos sea agradable delante de ti. Y te pido, Padre Celestial, que nos bendigas a cada uno de los que estamos viendo y oyendo este video. Padre, que aprendamos de tu palabra, te lo ruego, mi Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como estuvimos aprendiendo en la primera lección, el significado del término y la estructura y origen de la Biblia. Muy bien, ahora vamos con la lección número 2. Esto que estamos estudiando es una materia teológica que se llama bibliología. Y por lo tanto, en la lección número 2 vamos a estudiar el contenido de la Biblia y el provecho que podemos sacar nosotros de la Biblia. Bien, vamos a ver qué nos dice al respecto esta lección que ahora vamos a tener. En la anterior, para medio de hacer un recordatorio, vimos lo que significa el término Biblia y el origen, que es griego y que significa biblioteca, porque son varios libros. También vimos por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y dijimos que porque es inspirada por el mismo Dios. También vimos la estructura, los libros que contiene el Antiguo y los libros que contiene el Nuevo. También vimos el origen de la Biblia. Y la Biblia misma nos dice que fue inspirada por el Espíritu Santo y unos hombres inspirados, santos de Dios, la escribieron. Vimos las 3 palabras importantes que debemos conocer en la Santa Biblia: la revelación, la inspiración y la iluminación. Bien, también vimos lo que la Iglesia cree, que el origen de la Biblia es divino. Ahora, vamos a seguir con la lección número 2. En esta lección vamos a ver el contenido de la Biblia y el provecho que nosotros, que la estudiamos, que la leemos, le podemos sacar este provecho. Ahora, veamos acá. Dice, ¿cuáles son las divisiones de la Biblia? Bien, como se mencionó anteriormente, la Biblia tiene 2 grandes divisiones: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto, significa alianza. Este pacto o alianza Dios lo hizo con la humanidad, con los hombres y las mujeres también. El Antiguo Testamento comprende lo sucedido desde la creación del mundo hasta 400 años antes de la venida del Hijo de Dios. A este lapso de 400 años se le llama período intertestamentario. Entre los datos que comprende el Antiguo Testamento están los pactos que Dios hizo con los primeros padres, con los patriarcas, pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, con los primeros profetas, con el pueblo de Israel. Narra también las bendiciones que tuvieron quienes cumplieron estos pactos y los fracasos que sufrieron quienes no los cumplieron. El Nuevo Testamento
narra lo que sucedió desde el nacimiento del Señor Jesús en Belén hasta el final de su ministerio terrenal. Ahí se nos presentan sus enseñanzas, su vida, su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. También se narra la historia de las primeras iglesias y el ministerio apostólico. Hay cartas donde se aconseja cómo deben vivir los hijos de Dios y se nos declara la consumación de esta dispensación en el libro de Apocalipsis. Estos dos testamentos de los que acabamos de hablar no son independientes uno del otro, sino que el Antiguo Testamento es preparación para el Nuevo y ambos están estrechamente unidos. Ambos testamentos constituyen la historia de la salvación en la cual Dios interviene con sus palabras y con sus obras en la vida de los hombres para llevar a cabo el plan que tiene Dios para la humanidad. Todos nosotros, junto con Dios, somos los protagonistas de esta historia sagrada. Todos con Dios estamos dentro de ella, porque todos los creyentes en Cristo vamos en peregrinación hacia el Padre. Hasta acá hemos visto con respecto a los dos testamentos, al Antiguo y al Nuevo, que son las dos divisiones importantes que tiene la Biblia. Pero vamos a ver ahora cuáles son los temas de los libros del Antiguo Testamento. Los temas, por ejemplo, Génesis. Los temas importantes son la creación del mundo y el ser humano, la entrada del pecado y las consecuencias del pecado, la reacción de Dios, inicio de la redención, la reacción de Dios al inicio de la redención del hombre. Bien, veamos Éxodo. En Éxodo narra el periodo de esclavitud de los israelitas en Egipto. También narra la liberación del pueblo de Israel de la mano de Moisés y narra el pacto con Moisés, el pacto mosaico. Bien, vamos en Génesis y Éxodo. Ahora veamos Levítico. ¿Cuáles son los temas importantes del libro de Levítico? Primero, en Levítico, Números y Deuteronomio son tres grandes libros y los tres son de leyes. Uno, los temas de esto. Reglamento que Dios da a su pueblo referente a la adoración y a la convivencia social. Cómo debe vivir los hijos de Dios, el pueblo de Dios. También la despedida y la muerte de Moisés. Muy bien, ya vimos cuántos libros. Hemos visto 5, que son la ley, que es el Pentateuco. Ahorita ya vimos los temas más importantes de estos libros. Ahora vámonos al libro de Josué. Bien, en Josué el tema importante es la conquista de la tierra prometida de la mano de Dios, de la mano de Jehová. Conquistan la tierra prometida. Pero allá en Jueces, en el siguiente libro, vemos la historia de los hombres y mujeres que Dios usó para dirigir el pueblo de Israel, luego que entraron en la tierra prometida. ¿Qué tenían que hacer? Ahí habían reglas, habían reglamentos. Pero luego nos vamos al libro de Ruth. Ruth, muy bien. Vamos a ver. En Ruth
el tema importante es la historia de la fidelidad de Dios y la gracia para con los desprotegidos. Dios no se olvida de nada. Bien. En Primera y Segunda Samuel, que son otros libros, ahí encontramos la historia de este profeta. ¿De cuál? Samuel. Y de los primeros reyes de Israel, que fueron Saúl y David, los dos primeros reyes. Luego nos vamos a Primera y Segundo Reyes. Esta es la historia de los reyes de Israel, pero desde Salomón. Dejamos atrás a Saúl y a David y comenzamos la historia con Salomón. Luego nos vamos a Crónicas. Primero y Segundo Crónicas. Aquí es otra historia de los reyes de Israel. Luego nos vamos a los dos libros, que uno es Esdras y Nehemías. Fíjense que se los estoy nombrando juntos porque tienen los mismos temas. Esdras y Nehemías. Aquí vemos cómo Dios usó a estos hombres para reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén después de la cautividad babilónica. Muy bien. Luego nos vamos al siguiente libro que se llama Esther. Esther es la historia, el tema importante que narra la protección de Dios sobre su pueblo Israel. Y luego nos vamos a Job. En Job vemos que el tema es una respuesta a la pregunta: ¿por qué sufren los justos? Luego nos vamos al libro de los Salmos. En los Salmos vemos que es un libro de alabanzas del pueblo de Israel y de la iglesia. Otro libro que leemos mucho es Proverbios. Proverbios, aquí el tema es las sentencias de profunda sabiduría compuestos por Salomón y otros sabios. Luego nos vamos a Eclesiastés. Ahí el tema es la vida sin Dios es pura vanidad. Estamos en Eclesiastés. Luego nos vamos al Cantar de los Cantares. Aquí encontramos el tema importante, es un poema de amor para los cónyuges, para los esposos, para las parejas. Luego llegamos a los profetas. En los profetas encontramos exhortaciones a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios de manera individual y colectiva. Bien, ahora, viendo nosotros los temas del Antiguo Testamento, pasemos a los temas de los libros del Nuevo Testamento. Al nomás comenzar el Nuevo Testamento encontramos los 4 evangelios. Y los 4 evangelios, tanto que hay 3 que son sinópticos porque casi lo mismo dicen, todos se parecen, solo Juan es el único que no habla parecido, no tiene paralelos. ¿Cuál es el tema importante? La vida, enseñanzas, pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos del Señor Jesucristo. Los evangelios, el tema importante es el Señor Jesús, con todas las acciones de Él. Luego nos vamos al libro de los Hechos. En los Hechos de los Apóstoles encontramos primeramente el ministerio apostólico de Pedro y Pablo, la fundación de las primeras iglesias cristianas y cómo vivían las primeras iglesias. Bien, ahí estamos en Hechos. Luego hay un gajo de cartas
que son 13 que las escribe Pablo. Esas cartas, 13 cartas de Pablo, el tema son consejos para la iglesia y líderes de las iglesias. Se formula en buena parte la teología de la iglesia. Ahí entra la materia teológica que se llama eclesiología. Muy bien. Luego nos vamos al siguiente, ya no es libro, sino que es carta a los hebreos. El tema de esta carta es la superioridad del Señor Jesús como representante del nuevo pacto sobre el pacto antiguo, sobre el pacto que hizo Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento. Ahora nos vamos a otra carta, que es la carta de Santiago. En esta carta son enseñanzas prácticas sobre diversos temas de la vida cristiana. Luego vemos que Pedro escribe 2 cartas, la primera y la segunda de Pedro. Y en ellas dice cómo vivir la vida cristiana en tiempos de presión, en tiempos críticos, en tiempos de prueba. Luego nos vamos a la carta de Judas. Judas, el tema es advertencia contra los desórdenes de algunos que se dicen cristianos. Miren qué interesante. Judas, las advertencias con algunos que se dicen cristianos y no lo son. Aquí tienen las advertencias. ¿Por qué? Porque ellos hacen desórdenes. Cuando ustedes vean a un cristiano que anda haciendo desorden en la congregación, no es cristiano. Aquí dice, se dice que es cristiano. Y él dice, soy cristiano porque vengo a la iglesia, pero su corazón tiene otra cosa ahí. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Bien, veamos también la carta Juan, que escribe 3 cartas. Bueno, veamos. Juan escribe 3 cartas. Y el tema de las cartas de Juan son consecuencias del nuevo mandamiento. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Pues las consecuencias de no cumplir ese nuevo mandamiento, eso es lo que dice Juan en sus 3 cartas finales. Luego vemos el libro de Apocalipsis. En este, ¿qué pasa? Ahí nos narra las últimas cosas. Es la escatología del Nuevo Testamento. Bien, los últimos eventos según la palabra de Dios y que muchos no se han cumplido. Estamos ya viendo los temas de todos los libros y cartas del Antiguo y Nuevo Testamento. Pero veamos cómo encontrar un pasaje en la Biblia. ¿Cómo buscar un pasaje en la Biblia? La Biblia originalmente no estaba dividida en capítulos ni versículos, sino que era un documento que se leía de corrido. Para facilitar la ubicación de un pasaje, primero se hizo la división por capítulos. Posteriormente se dividió también en versículos. ¿Cómo encontrar un pasaje en específico? Por ejemplo, si se nos dice, busquemos Lucas 5:8, quiere decir, Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 8. Ya que como nosotros estamos acostumbrados, solo decimos Lucas 5:8. Ya sabemos que el 5 es el capítulo y el 8 es el versículo. Y Lucas es el Evangelio de San Lucas. Pero hay otro ejemplo. Si se nos dice Mateo 28, 19 y 20, quiere decir, nosotros lo entendemos. Los que usamos la Biblia entendemos
Pero lo correcto sería Evangelio según San Lucas, capítulo 28, versículos 19 y 20. Esas son las formas de encontrar un pasaje. Pero también tenemos cómo podemos sacar mayor provecho de la lectura bíblica. ¿Cómo le sacamos provecho? Antes de leer la Biblia, pidamos a Dios que nos ilumine para entender su palabra. Otra forma de sacar provecho es leamos de manera pausada para poder entender bien. Otra forma es vayamos con una actitud humilde, no a retar a la Biblia. A ver, ¿a dónde dice? Pues, ¿a dónde dice lo que yo busco? No, hay que ir con humildad, dispuestos a oír la voz de Dios y hacer lo que ahí dice, lo que Dios dice en su palabra. Eso es lo que nos interesa. Otra forma de sacar provecho es, después de leer la Biblia, si tenemos algunas dudas, consultemos comentarios bíblicos o pidamos explicación a los pastores o maestros de Biblia en la iglesia. No dejemos pasar un día sin dejar de leer al menos un capítulo de la Biblia. No vengamos nosotros arrogantes ante la palabra de Dios. Yo quiero saber tal tema y aquí no aparece, no aparece. Ni lo va a encontrar mientras no va con humildad y con la unción del Santo Espíritu de Dios, bien orado. Así que no va, de ahí tendemos a hacer unas preguntas idiotas, como quien dice, ¿y de dónde salió la mujer de Caín? ¿Y qué te importa? ¿Qué beneficio te trae eso? Otros no. ¿Y cuál era el aguijón de Pablo? ¿Qué le dolía? ¿Para qué? ¿De qué te sirve? ¿Te vas a salvar? ¿Vas a ser más bendecido con saber eso? Si todo lo que dice aquí, que entendamos eso, por eso preocupemos, no por lo que no entendemos. Porque Dios nos ha dejado un manual importante para nuestro beneficio y nosotros salimos con preguntas idiotas. Bien, veamos otra forma. Esa es una forma de sacar provecho a la Biblia. Pero también, viendo nosotros otra situación es cómo podemos concluir que hemos estudiado en una lección. Por ejemplo, en esta que acabamos de ver. Tengamos presente y que se nos quede. La Biblia es más que un libro. El libro de la Biblia, sí, el libro más vendido, el libro más traducido, más, sí, es un libro. Pero más que un libro, es Dios quien nos habla, es su palabra que nos está hablando. Y para oírlo nosotros necesitamos fe. Y así creemos en él. Tanto lo que dice la Biblia como lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra. Debemos abrir nuestro corazón y nuestra inteligencia. Debemos doblegar nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. No preocuparnos por lo que yo quiero saber, sino por lo que Dios me está diciendo a mí que debo saber. Dios me está diciendo, es importante que sepas que debes amar a tu prójimo. Y yo digo, Señor, ¿y qué color eran los ojos de Pablo? ¿Cuáles eran las medidas de Esther que ganó un concurso de belleza? ¿Y qué? ¿Con eso qué? Esas son las grandes interrogantes que vamos a escudriñar la palabra. Pensemos, que Dios nos está dando, con qué nos beneficia. Claro que si no lo entendemos porque no tenemos el Santo Espíritu en nosotros, sino que a la brava queremos agarrarlo como agarrar una revista secular o unas noticias que salen en los periódicos.
entendamos, la palabra es palabra de Dios, nos habla a nosotros. Y si lo vemos desde ese punto de vista, le vamos a poner atención. Señor, ¿qué me vas a decir por medio de esta mujer que está hablando acá? ¿Qué me vas a decir, Señor? Vengo receptivo. Quiero aprovechar para después vivir lo que estoy escuchando porque sé que es tu palabra. Y esta mujer que está aquí hablando solo es un instrumento tuyo para beneficiarme a mí. Oremos. Padre Santo, bendito y misericordioso, gracias. Te alabo, Padre, porque nos estás ayudando a conocerte más por medio de tu palabra. Te ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que bendigas a cada uno de los que están pendientes de buscarte cada día en la palabra y leer un pasaje, un capítulo, pero reconocerte más por medio de tu palabra. Bendice grandemente a cada uno. Ayúdanos, Señor, a tener estas oportunidades, las personas que tenemos el deseo de compartir tu palabra. Guárdanos, fortalécenos física y espiritualmente. Te lo ruego en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor.